siempre me gusta empezar la clase pues pidiéndole a alguien que más o menos, ¿verdad?, aporte algo de lo que ha aprendido hasta ahora. ¿Verdad? De lo que ha aprendido hasta ahora. Acerca de la epístola a los tesalonicenses. Usted quiera aportar, vamos a ver, usted quiera, vamos a ver. Sí. Estamos hablando de la epístola, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y usted pues ya debe tener más o menos algunos datos, ¿no?, acerca de esta epístola, que son bien importantes a la manera de ustedes. Si usted coge un pasaje de esta epístola, pues ya usted por lo menos tiene cómo introducirla, ¿verdad? Eso pues es importante cuando nos inviten a llevar una meditación en algún hogar o en cualquier lugar. Pues yo es bueno siempre darle un trasfondo, darle un poco del trasfondo de la epístola, ¿no? Porque eso primero lo prepara usted, ¿verdad? Y luego pues sienta las bases para entonces usted llevar el mensaje, ¿no? Es muy importante siempre hablar del trasfondo histórico de las cartas, porque eso es una forma de por lo menos ambientar el mensaje, ¿verdad? Ahmed, ¿qué tú podrías decir acerca del trasfondo de la epístola, de la carta? Yo no he leído y hace dos, ok, está bien. Hace dos que yo no estaba aquí. Santín, ¿qué tú podrías decir? Bueno, yo puedo decir que esta es una iglesia que Pablo por breve tiempo la evangelizó, dice que 3 semanas, un poquito más quizás, y que se fue con la preocupación de que no hubiesen entendido el mensaje de Dios que llegó, y por eso se preocupó entonces cuando envió a Timoteo. Luego obviamente Timoteo le trae las noticias de que la iglesia va por buen camino, pero que hay unas dudas en cuanto a la segunda venida del Señor, que generó unos problemitas dentro de la iglesia, como por ejemplo es que muchos de los hermanos se volvieron tanto vaguitos y no querían hacer nada porque estaban esperando la segunda venida del Señor. Equivocadamente habían interpretado eso. Eso lo dijo. Okay. Él menciona, y esto es bien importante, ¿verdad? Cuando vaya a hablar usted de la iglesia de los tesalonicenses, el hecho de que él menciona de que esta iglesia fue levantada bajo unas circunstancias bien difíciles. La iglesia fue levantada bajo circunstancias bien difíciles. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Primero, la persecución que se había levantado en contra de Pablo y su equipo. Pablo estaba siendo acusado de ser un impostor, de ser un engañador, un vividor, que estaba enseñando, era un falso maestro. O sea, todas esas cosas, todos esos ataques pues estaban dirigidos a Pablo y a su equipo, ¿verdad? Ajá. Yo lo que quiero es que todavía yo no he podido aclarar la duda. Pablo llega a Tesalónica y empieza a reunirse en la sinagoga. La sinagoga, como él siempre hacía. Ok, como siempre hacía. Mientras estuvo 3 semanas nada más, porque lo que le permitieron lo más que estuvo allí. Exacto. Pero, ¿qué fue lo que dio lugar? Porque los judíos eran los que estaban en la sinagoga cuando él llegó. Por eso es que no podemos decir que fueron 3 semanas, porque 3 semanas fue lo que él estuvo en la sinagoga. Una vez él salía de la sinagoga, que ya no le permitían a él predicar el mensaje, entonces salía afuera al pueblo. Sí, pero ahí es que viene una persecución, ahí es que viene, exacto. Que lo acusaron de que era un revolucionario, que era un vago. Pero tuvo tiempo después de eso predicarle a los paganos, porque habían griegos, habría gente que no eran judíos, y había muchas personas más, había griegos, había gente de otras naciones, y era una iglesia mezclada. Y luego pues él se tuvo que ir, y por eso fue que había problemas y tuvo que mandar a Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo... Pero esa es la duda. ¿Dónde es que empieza el problema? Sí, el problema viene una vez Pablo entra a Tesalónica, porque acuérdate que el grupo perseguidor viene de Filipo. Una vez ellos se enteran de que Pablo se está dirigiendo a Tesalónica, ellos se dirigen a Tesalónica. Ok, pues no era el grupo
que estaba en la sinagoga cuando llega. No. Son los que estaban en Filipo, que vienen a revolcar ahora. Esa era mi duda, exacto, que no podía. Eso eran los agitadores. El grupo que se levanta es desde Filipo. Sí, porque los que estaban allí creyeron. Es correcto. Y bueno, esos son los mismos que después, en la carta que él le manda con Timoteo, él le dice que él le da gracias a Dios que en tan poco tiempo que él estuvo allí, ha visto el progreso que tuvo, pero es al mismo grupo que lo recibió originalmente, no al grupo ese revoltoso que vimos tratar de sacar. El revoltoso fue una vez se enteran de que Pablo está en Tesalónica, pues van hacia allá. Entonces revuelcan ahora. Esa era y entonces que lo acusan mientras ellos llegan, pues Pablo tiene la oportunidad de predicar y poder reunir un grupo, ¿no? Correcto. En esa iglesia. Ese grupo entonces lo perseguía donde quiera que él iba, a toda la ciudad. Pablo sale de Tesalónica y va a Berea, y allí va a tener. Allí van también. Era perseguidor hasta Berea, ¿no? O sea, que le hicieron lo mismo que él hacía a los cristianos. Es correcto. Sí, cuando Dios le habla a Ananías, pensaba que Ananías fue el instrumento que Dios utiliza para que fuese a donde Pablo, para que le pusiera sus manos, para que Pablo entonces recuperara la vista. Sí, correcto. Y una de las cosas que Dios le dice a Ananías es, porque este es instrumento, ¿verdad?, para llevarle palabra a los gentiles, y él sabrá, ¿verdad?, lo que es la persecución. ¿Entiendes? Y obviamente todos sabemos, ¿verdad?, cuando los que sabemos la vida de Pablo, pues sabemos que él la sufrió en carne propia, ¿no? Sí, y esa iglesia, cuando él se fue, por alguna razón, empezaron a morirse seres queridos de los miembros de la congregación, y ellos se sintieron como desconsolados, y algunos hasta se apartaron de los caminos y pegaron a bailar cosas locas, y como que se desordenaron. Exacto, esa es parte de la segunda clase que vamos a tocar la semana que viene, que es la clase que vamos a ver mayormente de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a dejar ya para la semana que viene. Como de Jesús, que o sea, una de las cosas que realmente Pablo va a enseñar es precisamente lo de la segunda venida de Cristo. Y eso pues es lo que realmente, una de las cosas que Pablo quiere enfatizar. Pero lo más importante de esta carta, y fue lo que mencionó nuestro hermano Santini, ¿verdad?, es que esta iglesia se levanta bajo circunstancias bien difíciles. Sí, correcto. Y aún bajo esas circunstancias, la iglesia logra levantarse y sobrevivir. Y eso precisamente es lo que asombra a Pablo. O sea, Pablo queda asombrado por los resultados de la predicación de la palabra. O sea, y eso Pablo ve con sus propios ojos cómo la palabra obró en esa gente en tan poco tiempo, cómo surgió transformación, ¿verdad? Y eso impacta al propio Pablo. Eso impacta al propio Pablo, porque Pablo se da cuenta de que realmente la palabra que él está predicando tiene poder. Y eso es bien importante, porque a veces nosotros mismos no sabemos, no tenemos noción del poder de la palabra que nosotros predicamos. A veces nosotros nos dan la oportunidad y hablamos un poco de la palabra, pero no tenemos la noción de lo que puede hacer esa palabra. Y eso es lo importante. Cuando usted vea que lo que usted habló, no importa cuándo fue o cómo fue, usted le da testimonio, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Israel, ¿verdad?, que cuando él despidió aquel duelo, ¿verdad?, en aquel cementerio, muchos años atrás, él ni se imaginaba que eso que él había dicho en aquel lugar había repercutido en una vida que casi 10 años más tarde le da testimonio a él. Dice, en ese momento cuando tú hablaste y despediste el duelo, ahí fue que yo realmente comencé a buscar a Dios. Y eso nosotros no nos damos cuenta, pero realmente el poder de la palabra, esa palabra no retorna atrás vacía. Y nosotros tenemos que estar bien convencidos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén, sí, Señor. Porque esta epístola es precisamente un testimonio de lo que hace la palabra. Y Pablo lo testifica y está bien convencido
de eso. ¿Te ibas a decir algo, verdad? Sí, es una pregunta, Víctor. O sea, la gente de Tesalónica era más receptiva a la palabra que los demás iglesias. Yo no creo, o sea, no creo que haya más recepción de una parte de la otra. Fíjate que lo que realmente estaban produciendo la persecución eran el grupo de los judíos que venía de Filipo. O sea, y acuérdate que nosotros podemos clasificar grupos o regiones en cuanto a recepción de la palabra. La palabra es poderosa y la palabra penetra a no importa cuál sea el corazón que sea. ¿Entiendes? Entonces podemos decir que este grupo, eso es como, ¿verdad? Podemos clasificar los suelos, ¿verdad? Es decir, que este suelo es un suelo árido, no importa lo que tú siembres, no se va a dar. O sea, y nosotros no podemos tener esa mentalidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que sembrar. El Señor Dios se encarga de transformar ese suelo. Puede ser el suelo más árido del mundo, pero Dios comienza a trabajarlo, ¿verdad? Y a tocar corazón. A trabajar, a sacar las rocas, a echarle fertilizantes. Y no hay suelo que se resista, ¿verdad? No hay suelo que se resista al poder de Dios. Una de las cosas más importantes es que cuando Pablo se expresa, él no lleva un bosquejo ni una guía. Entonces, al ellos experimentar quién era Pablo, o lo que es Pablo ahora, el cambio que hay brusco, que tenemos que seguir este hombre a ver realmente lo que hay, porque Pablo le dice, no estoy hablando con palabras humanas a mi sino con el poder del Espíritu. Sí, Pablo está hablando de su propio testimonio. O sea, Pablo, si había alguien que podía hablar del poder del transformador, era Pablo. Y Pablo no solamente, Pablo combinaba, porque Pablo era un testimonio vivo de lo que podía ser la palabra de Dios. Y Pablo combinaba precisamente ese testimonio con la sabiduría que él había aprendido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios le abrió la mente a Pablo para entonces que él entendiera realmente el propósito de Dios y el propósito y el significado de la cruz de Cristo. O sea, el plan de salvación de Dios. O sea, que eso es algo, o sea, él pudo acomodar, ¿verdad?, ese plan histórico desde principio hasta fin. ¿Entiendes? ¿Cómo fue el plan de Dios? ¿Cómo fue que Jesucristo vino, ¿verdad?, vino al mundo, murió en esa cruz, ¿verdad?, pagó por tu pecado y por el mío, y como consecuencia de eso hay paz en el corazón, no solamente para el judío. O sea, si tú lees la epístola a los romanos, te das cuenta cómo Pablo entendió claramente el plan de Dios. Y que saliera de la pluma de un judío es lo grande, es lo maravilloso. Porque si hubiera salido de cualquiera, pues yo no te diría nada, pero de un judío, como era Pablo, ese es el verdadero milagro, ¿no? ¿Y qué tipo de judío? La verdadera revelación. La revelación de Pablo, que alguna persona podía hablar sin tener, era él, tenía la capacidad, los estudios, tenía todo, más ahora tiene que le caen los años. Exacto, o sea, él tenía, o sea, Dios preparó su instrumento, ¿verdad? Y el instrumento respondió de una forma, o sea, como Dios solamente sabe hacer, ¿verdad? Y eso pues, vemos cómo Dios, ¿verdad?, trabaja. O sea, el plan de Dios es un plan perfecto. O sea, el plan de Dios es un plan perfecto. Y Dios escoge los instrumentos como Él lo sabe hacer, en su soberanía. Y vemos cómo Dios usó a este hombre, ¿no? No solamente para enseñar a los gentiles, sino también enseñar a los propios judíos, porque si una cosa pudo hacer Pablo es cambiar la mentalidad de la iglesia primitiva judía, porque fue Pablo el que pudo ir al concilio de Jerusalén, y entonces que ellos pudiesen aceptar que los gentiles no tenían que guardar la ley. ¿Para qué? Para ser salvos. Y eso pues obviamente, eso fue un paso mayúsculo. Si los judíos no entendían o no podían aceptar que nadie podía ser salvo si no pasaba por la señal de la circuncisión, eso para un judío era bien sagrado. Porque eso venía de la ley. Eso venía de la ley. Exacto, pero despegarse de la ley era algo bien difícil para ellos. Era bien difícil. Pero fue Pablo el que pudo finalmente, ¿verdad?, poner los puntos sobre las sillas, ¿verdad?, poner el cascabel al gato, en otras palabras, ¿no?
y el mismo Pedro lo comprendió. O sea, cuando usted ve con Cornelio la transformación, pero aún después de Cornelio, Pedro tenía sus prejuicios en contra de los gentiles, porque ahí que entonces Pablo lo confronta y le dice, tú eres un hipócrita, porque fuiste arrastrado, ¿verdad?, por la hipocresía para, una vez vinieron los de Jerusalén, te echaste para atrás y ya no comías con los gentiles, por temor a la presencia de ellos. Y Pablo lo confronta. Esa palabra que acabas de decir, por temor a los judíos. Ahora, cuando tú ves a Pedro escribiendo la primera y la segunda epístola de Pedro, sí, tú ves a un Pedro ya maduro, sí, un Pedro ya libre de prejuicio, que su carta se la dirige precisamente a los gentiles y los llama que el linaje escogido, los llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por la imagen, que eso salga de la pluma de Pedro. Ahí vemos cómo Pedro cómo fue el crecimiento por etapas de Pedro hasta llegar precisamente a liberarse de ese prejuicio, ¿no? Y ese precisamente es el crecimiento, ¿verdad?, que Pablo persigue en este capítulo que nosotros vamos a trabajar. Ahí es que cuando él llega a esa madurez espiritual, es que se confirma aquello que Cristo le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Ahí fue que ahí se consolidó ese mandato que Dios le dio. Usted busca el capítulo 20 de Juan y busca el versículo 21. Búsquelo para que usted vea. Juan es el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? Búsquese el capítulo 21, perdón, capítulo 21, versículo 18. Juan 21, 18. Ese versículo es bien importante, porque ese versículo, ahí nos retratamos todos nosotros, en ese versículo nos retratamos todos nosotros. Ese versículo describe precisamente el proceso de madurez nuestro. Ese versículo describe los dos estados del hombre. Cuando el hombre es un niño espiritual y cuando el hombre ya es un adulto espiritual. Y fíjense como Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. O sea, esa frase describe nuestro estado de madurez espiritual. O sea, cuando usted quiere hacer su propia voluntad y no se ciñe a la voluntad de Dios, pues eres joven. Dice: no, Él es mi Señor, pero yo soy el que decido y yo voy a donde yo quiero. Que no piensen las repercusiones. Ese es nuestro estado de aprendiz. Cuando estamos comenzando, ¿verdad? Pero ya a medida que va pasando el tiempo, a medida que tú vas conociendo a Dios, a medida que tú vas teniendo experiencias con Dios, pues te vas dando cuenta de que cuando tú decides tu propia voluntad no te va tan bien. Por los resultados, obviamente, ¿verdad? Por las consecuencias. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que te permite tomar tus propias decisiones. Él nunca va a tratar de imponerte su voluntad. Eso tú lo vas a aprender en la marcha, probablemente a fuerza de cantazo. Pero tú estás aprendiendo de que la voluntad de Dios es mejor que mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque lo vas conociendo, te vas dando cuenta de que ese Dios lo que quiere para ti es lo mejor. A través del estudio de la palabra, a través de experiencias que tú tienes personalmente, a través de lo que tú ves que Dios hace con otras personas. Todo eso abona a que tú llegues a esa propia conclusión. Y a medida que va pasando el tiempo, tú vas madurando. Entonces tú vas comenzando a ceder que tu voluntad, ahora lo piensas antes de tomar una decisión por tu propia cuenta. ¿Y qué haces? Entonces comienzas a consultar a Dios.
es tu voluntad. Yo quiero que tú me dirijas, yo quiero que tú me hables en esto. Entonces tú comienzas a darle espacio a Él, hasta en lo más mínimo. Hasta en lo más mínimo le vas dando espacio. Hasta que finalmente llegas a un momento donde tú logras sacrificar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, aunque en ese momento tú no lo entiendas. ¿Por qué? Porque como tú confías ciegamente en el Señor y sabes que Él es un Dios perfecto, que aunque llegas a un estado de madurez tal que sabes que aunque no Él entienda, a la larga lo vas a entender. Eso es madurez espiritual. Eso es caminar por fe. ¿Entiendes? Y cuando realmente tú entras en esa relación con Dios, entonces viene la segunda frase que dice: mas cuando seas viejo, mas cuando ya seas viejo, y eso no tiene que ver con años de vida ni tiempo cronológico, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, cuando llegues a la madurez espiritual, tú vas a extender tus manos y vas a dejar que el Señor te guíe. Y probablemente lugares donde tú no quieras, porque tu voluntad quiere arrastrarte a hacer lo tuyo. Porque, oye, sacrificar la voluntad no es fácil. Esa es la verdadera batalla nuestra. Pero Él dice, aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, porque muchas veces la voluntad de Dios va contraria a tu propia voluntad. Es más, la mayoría de las veces la voluntad de Dios riñe con la nuestra. Por eso es que la palabra dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque yo quiero seguir mi comodidad. Es correcto, porque el ser humano busca su comodidad, busca la ruta de menor resistencia. ¿Para qué si voy a ir a Sudamérica a predicar, voy a ir a una choza si puedo irme para un restaurante? No, o sea, hay un hotel. Sí, no, o sea, ese es el paso natural. El paso natural es ese, ¿no? Dame la botella, acércate ahí, si quieres. Dale las llaves al nene o coge la sangre. Dale 20 pesos de una vez. No digas por ahí. O sea, ese estado de madurez es probablemente difícil de alcanzar. Pero ese es el estado de madurez que realmente nosotros tenemos que alcanzar, porque cuando lo logremos, entonces es que realmente vamos a disfrutar la calidad y la abundancia de vida que Dios quiere que tú y yo disfrutemos. Y es cuando realmente descansamos. Por eso es que cuando descansamos totalmente en el Señor, eso se llama descansar. Cuando realmente logramos descansar, poner todo nuestro yo en las manos de Dios, entonces que vamos a experimentar la gloria del Señor en nuestra vida. Dejar que sea el que participe, el que tome decisiones. Y vamos a ver realmente los frutos, los resultados, ¿verdad? Vamos a ver entonces al Señor obrar, pero mientras nosotros se lo impidamos, porque queremos hacerlo nosotros, a veces queremos ayudarlo. Y ahí es que comenzamos a patinar, ¿verdad? A dañar la cosa. Exacto. Y esa es la batalla del creyente. Entonces que Pablo dice: ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entiendes? Entonces en el capítulo 12 de Romanos, él lo disfraza de otra forma. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, el sacrificar la voluntad es como el sacrificio que ofrecían los israelitas en el altar del holocausto.
¿Sabe por qué? Porque sacrificar un cordero había que sacarlo de la manada y había que sacrificar el mejor. O sea, como quiera, dolía. Era un costo alto. ¿Entiendes? Era un costo alto el hacerlo. Oiga, pero probablemente eso hubiese sido menos costoso que sacrificar tu propia voluntad al Señor. Entonces, ¿qué lo dice? Que sacrifique vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, esa es la verdadera adoración. O sea, la verdadera adoración es cuando realmente tú te ofreces ante Dios como sacrificio vivo. O sea, haz tu voluntad en mi vida. Ese sacrificio es el que sube, como dice 1 Corintios, como olor fragante delante de su presencia. Esa es la máxima complacencia. Eso es lo que realmente, ahí es que realmente se logra el propósito de Dios en la vida de un ser humano. Con permiso. Cuando eso se logra, ajá. Y si hay alguien aquí de la directiva de caballero. Ninguno. Tony. Un milagro. Tony es más. Discúlpame que me llevo una luz. Ahora, uno se pregunta, pero ¿cómo yo puedo llegar a negar mi propia voluntad? ¿Ah? Y es algo que tenemos que pensar. O sea, si Dios nos pide eso, pues Dios no nos va a pedir algo que sea imposible de lograr. Yo no creo que Dios nos pida algo que sea imposible. O sea, Dios sería morboso, por así decirlo, ¿verdad? Si Dios nos pide algo es porque nosotros lo podemos lograr. Ahora, no lo vamos a poder lograr por nuestras propias fuerzas. Lo vamos a lograr con el poder que Él pone en nosotros. Por eso es que en el capítulo 3 de Efesios, la oración de Pablo por los Efesios es que Dios fortalezca que en el hombre interior con poder, que sean fortalecidos en el hombre interior por su poder, para que puedan comprender. O sea, en la medida que yo me someta y busque y me disponga, ¿verdad?, a entrar en esa dimensión, en esa medida el poder de Dios va a actuar en mi vida. Y entonces va a comenzar ese proceso de participación divina en mi vida. Y entonces va a ocurrir lo que realmente Dios quiere que ocurra en cada uno de nosotros. Porque eso no es para gente especial, ¿sabes? Esto no son para gente, seres especiales dentro del cuerpo de Cristo. Eso es para todos. Es que hay una palabra clave: someterse. ¿Sabes? Porque a veces creemos que esto es para aquellos que Dios escoge para ciertos ministerios y que Dios tiene ciertos pensamientos y planes para ciertas personas. No, esto es para todos nosotros. Aquí no se excluye a nadie, desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso es, ahí es que está realmente la clave de la vida abundante en Cristo. Ajá. Que esto es un proceso. Para llegar a eso, obviamente, primero tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Esa es la clave, ahí es que comienza todo. Luego viene el bautizarnos en las aguas y recibir el Espíritu Santo para que muera en nosotros. Y una vez el Espíritu Santo esté morando en nosotros, pues ya tenemos el poder. Eso sí, pero el poder está ahí. Pero tú tienes que darle ¿qué? Participación. Claro. Porque Dios, el Espíritu Santo va a transformar tu vida, pero tú eres el que vas a dejar cuánto de ti Él va a trabajar. O sea, cuánto espacio tú le cedes al Espíritu Santo para que te transforme. Porque hay gente que pasa por la conversión, hay gente que pasa por el bautismo, pero cuando realmente haya que sacrificar unas cosas, fíjate, y es el temor porque es un verdadero engaño.
¿verdad? A veces el temor de tú dejar de hacer lo que tú quieres para hacer lo que Dios quiere. Y es por una cuestión de como de confianza. O sea, a veces no estamos seguros si realmente debo hacerlo o no debo hacerlo, lo hago porque lo dice la palabra. Y entonces ahí es que empieza entonces la verdadera batalla. Y obviamente uno dice, pues yo creo que yo soy bastante inteligente para tomar las decisiones. Le pasó a joven rico que dice, yo hago esto, ¿qué me falta? Y dice, pues lo que te falta es esto, y ahí se trancó. Porque esa era la parte donde esa era la parte que él tenía que sacrificar para poder entrar a una relación íntima con Dios. Que no se hizo que él no la tuviese, pero le faltaba eso para que pudiese completar. Para algunas personas se les es bien difícil un cambio materialista tal que tiene a ser cristiano, ¿sabes? No es fácil también. Puede ser muchas áreas, puede ser el área material, puede ser el área intelectual, hay, el área moral, puede haber tantas. El ser humano es tan complejo, ¿verdad? Y tiene tantas áreas en su vida que son las que tiene que ir poco a poco entregándolas al Señor. Correcto. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué áreas de mi vida yo todavía no le he dejado a Dios trabajar en mi vida? ¿Qué áreas? ¿Qué me falta? Y cuando realmente tú entras en esa preocupación, yo no diría preocupación, sino en ese proceso evaluativo, si yo le dedico tiempo a eso, pues mira, probablemente me convierto en un religioso. Te estanca, te quedas vengo a la iglesia, canto. Sí, pero cualquier ráfaga de viento se lo lleva. Participo en el altar cantando. Puede ser que esté en un ministerio, pero eso es religión. Eso es religión, eso lo hace cualquiera. Dios quiere algo más. Dios quiere que tú disfrute la vida abundante que usted da. Pero para disfrutar de esa vida abundante hay que sacrificar. Hay que darle espacio. Hay que sacrificar, hay que entregar. Hay que soltarlo. Y cuando realmente uno llega a ese punto, mire, usted va a ver la gloria del Señor. Es un poco irracional lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que a nadie diría, bueno, ¿cómo es posible que yo sacrificándome a mí, yo vea la gloria de Dios? Y mire, es así. La gloria mía, la gloria de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es así. Hay que saber lo que es sacrificio después. Y fíjate, y es algo que realmente, cuando uno realmente deja que Dios sea el que ore nuestra vida, el proceso no se hace difícil. Es cuestión de uno dejarse llevar por eso. Pero eso es realmente lo que Pablo le está exigiendo a la iglesia. Oiga, bueno, Pablo lo pone de una forma bien drástica en el capítulo 3 de Filipenses. Si usted busca el capítulo 3 a los Filipenses, Pablo repasa, ¿verdad? Una que yo lo discutí con ustedes, ¿verdad? En el capítulo 3, creo que es en el versículo 16, que Pablo se atreve a decir lo siguiente. Mire cómo Pablo lo pone en unos términos bien drásticos, ¿verdad? Y él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que él creía que era ganancia para él, probablemente su conocimiento en la ley, probablemente su prestigio en el Sanedrín, probablemente su ocupación dentro, ¿verdad?, de su influencia en los círculos políticos donde se movía, porque Pablo tenía influencia, porque para escribir cartas y ir a otras ciudades a perseguir tenía que tener mucha influencia.
¿Entiendes? Pues mira, todas esas cosas, él dice que las estimó como pérdida por amor a Cristo. Y él dice aún más, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Obviamente, ese Pablo no lo decidió inmediatamente cuando Daniel le puso las manos, ¿sabes? O sea, esa decisión de Pablo no ocurrió inmediatamente cuando Daniel le puso las manos y comenzó. Eso no fue de ahí. Eso fue a medida que él fue caminando. Eso fue un proceso en él. Por eso es que es tan importante esta epístola a los tesalonicenses, porque esta epístola precisamente, en esta epístola podemos delinear la ruta o el proceso de crecimiento de Pablo. No solamente crecimiento de la iglesia, sino crecimiento de Pablo. Porque esta experiencia con esta iglesia hizo que Pablo creciera y confiara realmente en la palabra que Dios le había puesto en las manos. Él estaba estupefacto de lo que Dios había hecho en esa iglesia, y eso fue causa de crecimiento para él. ¿Entiendes? Por lo tanto, este versículo es un Pablo ya obviamente maduro, y él dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Imagínate, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, cuando realmente tú no antepones nada ante el Señor, a eso es lo que Dios quiere que tú vivas. Que no haya nada que sea más importante que Dios. Tu profesión. Es una pregunta como Pablo, como en la picada. Pablo es una persona cuidada, intuida. Con todos los privilegios del mundo. Con todos los privilegios del mundo. Ahora, Juan y Pedro no lo eran. Ok, aquí viene la pregunta. ¿Por qué cuando Pablo se convierte, recibe el llamamiento, en vez de ponerse como hizo Juan y Pablo a predicar el evangelio? No, y lo trató de hacer. Él trató de predicar el evangelio, inmediatamente tuvo la experiencia con Ananías. El que pasa fue que no le fue muy bien. No le fue muy bien, no fue a estudiar. Se aisló un tiempo. Y ahí fue que Dios comenzó a prepararlo. ¿Entiendes? Porque Pablo tuvo que pasar por un momento de preparación. Pablo sabía mucho de la ley, pero Dios tenía que sentarlo en el banco y tenía que comenzar a enseñarle. Y sabía de Dios, no sabía de qué. ¿Entiendes? Y en esos 3 años que él estuvo aislado en Arabia, ahí fue que recibió realmente el conocimiento que Pablo tenía del Evangelio. Claro. ¿Qué contraste? Pero tuvieron 3 años con el maestro. Tuvieron ese entrenamiento con él, y Jesús los mandaba a predicar. Y estaban ahí, y él los corregía, y tuvieron su... El mismo proceso, pero individual. Exacto. Yo creo que todos nosotros pasamos por un periodo de preparación antes de hablar del Señor. Todos. ¿Verdad? Que un proceso donde usted se tiene que... Mire, lo peor que puede hacer la iglesia, es coger una persona, ¿verdad? Ya que sea una persona famosa o lo que sea, y ponerla a predicar el segundo día que se convierte. Eso es lo peor que... Eso sabe mucho, vienen doctores o los licenciados, y entonces yo viví esa experiencia. Yo viví esa experiencia en la iglesia donde yo asistía anteriormente. Fue cuando Eri Chacón se convirtió. Exacto. Cuando usted se convierte, entonces a la próxima semana la ponen a testificar en el... Le hicieron un daño, señores. Le hicieron un daño. Mire, usted necesita sentarse, usted necesita nutrirse de la palabra. Eso es un proceso que tiene que pasar por la vida de cada creyente. Ajá. Creo que estaba hablando con Ramón ahora yo.
cristianismo. Entonces esta gente que, si los apóstoles tuvieron 3 años, si Pablo estuvo 3 años, ¿cómo es posible que cualquiera que se convierta ahora, especialmente la farándula, algunos artísticos, pues es un error que la iglesia que comete. cualquiera se convierta, Fulanito se convirtió ya, los 3 meses está muriendo? No, eso es un error garrafal que comete la iglesia. Y llevo 17 años convertido, todavía no. Dice, Caso de la guachapita, ¿cómo es? Caso de la guachapita, especial. y va que el chifre. Igual que el chifre que compuso una buena Siempre. es verdad, ¿no? Y esta gente a los 3 meses ya está predicando. No, pero eso, mira, eso es un error que comete la iglesia muy a menudo y no solamente lo hacen cuando lo ponen a predicar, sino también cuando lo ponen a algún tipo de servicio. Usted tiene que dejar que esa persona se siente en el banco y escuche palabra del Señor, que sea enseñado. No lo ponga a hacer nada más. Déjenlo que esté ahí, que escuche palabra, que se nutra de la palabra de Dios. Y entonces, el Señor lo va a ubicar en el lugar donde sea más necesario. Hay dos excepciones, ¿no? Claro. De uno de ellos, ¿entiendes? Que Dios lo llamó y obviamente se puso una ministra. Todos los israelitas, cuando se convirtieron, inmediatamente se pusieron a cantar y a bailar. Y hasta ahora se han mantenido así. ¿Quién? No, pero ellos pasaron también por un proceso. Un montón de cosas, pero digo que hay muchos no se convirtieron. Sí, no. Ellos tuvieron que meterse en una iglesia también, escuchar la palabra. No salieron al otro día a predicar. En el reino de Dios hay de todo. Eso de gloria, hay asalariados, hay gente, yo no puedo decir que en la iglesia, un amigo de Tailandia me dijo una vez, me dijo, voy ahora a Dubái, y me habló en los años 80 del aeropuerto que habían hecho allí. Ese aeropuerto tenía un sistema para controlar los incendios subterráneos, y me dijo un montón de cosas extraordinarias. Entonces, en esa época, en el 84, me dijo que la gasolina es gratis, todo allí, esas cosas son gratis, todo, pero me dijo que una botella de agua costaba $12 en esa época, ¿entiendes? Y que los príncipes allí tenían una peste a mono viudo, el príncipe, porque no hay agua para bañarse. Entonces, que cuando tenía una cosa como el petróleo, que todo el mundo la necesita, allí no había agua, que acá el agua molesta. Entonces yo creo que lo mismo pasa con el Evangelio. La salvación es un don de Dios, pero cuando se dice que hay un don de Dios, la gente se nos quiere mezclar de que hay cupos para alimentos y sesión 8 y todo, y que no tienes que trabajar y te quedas así, y que tú eres bienaventurado si recibes esa bendición, que no tienes que hacer nada, y eso es un engaño, porque los creyentes tenemos que crecer y tenemos que madurar y tenemos que ir dejando el mundo, ir dejando la carne, ir dejando las pasiones, ir dejando todo, porque de otra manera Dios no crece en nosotros. Entonces hemos creído que como la salvación es un don de Dios, tú puedes recibir a ese Dios que te dé el don, quedándote igual y no sacrificando nada. Y eso es un engaño, pero es un engaño histórico de la iglesia evangélica, que le ha enseñado a la gente de que la salvación, como no es por obra, pues que tú y yo no tenemos que dejar lo que dice la Biblia, es crucificarse a uno mismo y vivir crucificado para que entonces Él salga. Es una confusión, es como una mezcla entre el melao y la melaza y toda la cuestión. Y no es lo mismo, ¿entiendes? Entonces vale la pena aclararte que no hay una doctrina más peligrosa que la de la salvación por la fe y por la gracia, y recibir la desgracia de no comprender la Biblia, porque te puedes desgraciar a ti mismo. A no entender de que el creyente tiene que tener una vida de disciplina, de guardar los mandamientos, de observar los estatutos, las ordenanzas, de que Jesús dijo, o fue dicho, más yo digo, y así y yo digo esto, y que Jesús pone la ley allá arriba y dice, oye, yo pido más que aquel de allá atrás, ¿entiendes? Entonces nos creemos a veces que esa gratuidad que tiene supuestamente el Evangelio
es una cosa barata. Entonces no es así. Por eso es que yo creo que sucede eso, que una persona hace, para eso no es una conversión, eso es una pública profesión de fe. Yo acepto a Cristo públicamente, eso no es una conversión. Entonces la persona, la iglesia quiere capitalizar eso, decir, mira, un famoso se ha convertido, vamos a enseñárselo a todo el mundo para que vean que aquí hay algo bueno. Y eso, entonces eso escandaliza, ¿verdad? Pero es porque hay una confusión entre lo que es que Dios dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero se nos olvida lo que Jesucristo dice, de que nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos y todos los otros. Entonces ahí es que a veces queremos que la gracia sea barata y no queremos pagar el costo que nos cuesta que la presencia de Dios esté en nosotros. No, mire, hermano, la dimensión de la gracia es mucho más difícil que la dimensión de la ley. Por mucho. Si no le hace el sermón del monte. Porque mire, le voy a dar tres cositas nada más. Jesús le dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es la gracia, ¿sabes? Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esa es la gracia. ¿Ah? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Ahora viene el bueno, 42 siglos. Esa es la gracia. Ahora viene el que nadie quiere oír. Y mira lo que dice, y al que te pida dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Apúntame el hielo ahí, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persigan. Es un cantito, ¿no? Y después habla de codiciar a la mujer. Codiciar, dice, oíste que fue dicho, no. Ahora, si en tu corazón hay un pensamiento, esa es la gracia. Bien. Pero lo que dice Iván, Santiago lo aclara. Santiago, porque Pablo, obviamente, ni Pablo no está en contra de Santiago, ni Santiago está en contra de Pablo. ¿Entiendes? Para que siempre hay gente que le gusta buscar los dos extremos, dice por uno de ellos, o por obras por la salvación por obra, o como dice, solamente por la fe. No, Dios sabe la intención del corazón. No, Señor. Todos los caminos conducen a... Todos los caminos conducen al Señor. Todo el mundo tiene nota pura que puede. Dedicó 3:15. Y eso, pues obviamente tenemos que trabajar con eso. Es que Santiago lo que dice es resumido. Si tú tienes fe, tienes que tener fe. Tiene que demostrar. ¿Sí? No está ahí, tiene que estar. Los frutos de la fe se demuestran, son automáticos. El movimiento se demuestra. No hay que trabajarlos, salen automáticos. ¿Entiendes? Y eso precisamente, ¿verdad? Es lo que quiere Pablo con los tesalonicenses. Búsquese el capítulo 4 y vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Esta segunda parte de la epístola, porque la primera parte de la epístola, como todas las epístolas que escribe Pablo, siempre la primera parte es una parte doctrinal, ¿verdad? Donde Pablo pues explica la posición del creyente, las bendiciones que tiene el creyente, que Dios ha hecho por ellos, lo que tú tienes de parte del Señor, ¿verdad? Ahora, en la segunda parte de sus epístolas, Pablo habla entonces de una parte práctica. ¿Te acuerdas? Cuando estudiamos la carta a los Efesios, en el capítulo 4 de la epístola de los Efesios, precisamente comienza la segunda parte de esa carta, ¿verdad? En que él decía, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que Pablo
comienza la segunda parte de su epístola a los Efesios. O sea, en otras palabras, ya yo te dije todo lo que Dios te había dado a ti. Ahora, ¿cómo tú vas a responder a eso? ¿Cómo va a ser tu conducta de ahora en adelante? ¿Ah? Porque tu conducta tiene que ir a la par con los beneficios obtenidos de parte de Dios. Tiene que haber compatibilidad. ¿Okay? Para que ejemplifique eso, demuestra tu conducta aquí. Que no te reprenda. Déjate de ver. Que lo tiene el pañuelo. Ahorita era así, te lo cuento. Media y todo eso. Ya, la paz. Yo creo que tengo con la canasta abajo. Una convención de billetes, ¿cómo tú, muchachos? Donde uno de recogido por todas las iglesias del mundo. El de 20 muchachos, voy a casino. Y esto obviamente nos enseña algo, ¿verdad? Nosotros recibimos mucho de Dios, pero tenemos que eso se tiene que traducir en conducta, se tiene que traducir en vida, ¿verdad? En comportamiento, porque si no, partimos de gente intelectuales, pero de aquí para abajo, de aquí para allá nada. Pague la bendición. Y esa no es la idea. Usted lo ve en la epístola de los Romanos, capítulo 11, pues comienza la vida práctica del creyente, ¿verdad? Y es bien importante. Eso es importante. Ahora, para usted comportarse como Dios es debido, usted tiene que aprender primero lo que usted ha recibido de parte de Dios. Eso es tan importante, ¿sabe? Usted tiene que saber quién es usted en el Señor, ¿verdad? Porque usted no va a tratar de ser algo que usted no es, porque usted no cree. Tiene que primero saber qué es usted en el Señor, qué usted tiene del Señor, cuál es su posición en el Señor. Entonces camina en pos de eso, ¿verdad? Entonces aquí en este capítulo 4, Pablo comienza, ¿verdad? De una forma bastante parecida como comienza el capítulo 4 de los Efesios, ¿verdad? Vamos a ver quién puede leer ahí ese primer versículo, vamos a ver. Ajá. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ok. ¿Quién se atreve a decir eso ahora aquí? ¿Usted se atrevería a decir eso que dice Pablo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Sammy, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Vivite. Que él era un modelo. Hay que vivir la vida para agradar a Dios, no a uno mismo. Pero él era un modelo. Me dice, como aprendiste de él. Oiga, Y no de mí solamente, de los que están conmigo. era un equipo de tres. La palabra conduciros aquí significa comportar. Exacto, caminar, conducir o vivir. ¿Cómo se comporta? Exacto, su andar. Vamos a utilizar mucho la palabra andar, que vuestro andar sea. ¿Ah? Que vuestro comportamiento sea. ¿Okay? Que vuestra vida testifique. Mira cómo él dice, os rogamos y exhortamos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Conducta ejemplar. O sea, Pablo llegó a ese lugar, enseñó la palabra, pero no solamente se limitó a enseñarla,
se limitó a qué? Modelo. A vivirla delante de ellos. La vivió. Y él fue un modelo para ellos. Y a pesar de que fue corto el tiempo, ese tiempo fue bien efectivo, de tal forma que impactó a los tesalonicenses. Posible que hayan trabajado esa gente son diferentes. Tienen un estilo de vida diferente. Y para usted impactar a alguien, usted probablemente tenga que ser radical, como dicen ahora los jóvenes dicen, somos radicales. Esa es la palabra de los jóvenes ahora. Radical. ¿Verdad? O sea, usted tiene que establecer colindancias claras. O sea, y su modelaje debe ser de tal forma que impacte al que está a su lado. Que se dé cuenta que usted es diferente. Las acciones hablan más que las palabras. Exacto, y que usted no se avergüence de ser diferente. Porque a veces nos da cosas, ¿verdad? Nos da cosas ser diferente. La presión. El sistema impuesto en el mundo, pues, nos hace ver a nosotros como algo, seres extraños, seres raros. Como que no debe ser así. Que eso no es lo que está ahora. Eso es anticuado, eso es ser fundamentalista. O sea, como que eso, como que nos hacen ver como que no. Como fanático. Fanático. Los amigos de antaño se te alejan. Yo solito. Todo aquello que era por un interés. Se alejan los que había un interés, ¿verdad? Material, eso se alejan. Eso es cuando una conversación Sí, porque a impactar a alguien en algún lugar, ya sea en tu trabajo, en el lugar donde tú vives, la gente tiene que darse cuenta de que tú tienes un estilo de vida diferente. Y uno no se debe avergonzar de nada. Mira, a veces nosotros tenemos que hablar de lo que son. Y a veces usted se sorprende con las personas con las que usted se relaciona y usted cree que no tienen oportunidad. Como por ejemplo, yo tengo un cliente que él es americano y viene pues de vez en cuando, y él hay unos clientes que más trabajo me da. Y siempre yo había escuchado que esa persona era atea, yo no creía en eso. Esa era mi impresión, y pues yo trataba de evitar siempre pues el tema de ¿verdad? Cuando llegaba era trabajo, y yo aquí, buscaba allá y viajábamos juntos para la isla y por esta semana me tocó ir con él, y en una de esas conversaciones él se abrió. Se abrió, se confesó de unos problemas que estaba pasando con su familia. Fíjate qué cosa más interesante. Había una vez dije por ahí con la TikTok. Y un problema bien grave, fíjate. Pero me sorprendió tanto y tanto que él se abriera. Y yo lo notaba preocupado porque me repetía lo mismo. Y se notaba preocupado. Y eso me abrió las puertas a mí para yo decirle, deja eso que vamos a hacer. Y no me contestó nada. Deja eso, no te apures, no vivas con miedo nunca. Porque eso no es, o sea, Dios no quiere que tú vivas con miedo. Tú no has hecho nada malo, tu familia ha hecho nada malo, deja eso de los hermanos de eso. Da la casualidad que el miércoles cuando estábamos en la clase de maestros, yo oré por él. Y yo pedí por él. Yo creo que Juan estaba en la clase de maestros. Y yo vamos a orar por él. Ayer cuando hablé con él, que él me dijo, Víctor, tenemos que ir para tal sitio, vamos para allá. Y pues vamos. Y nos fuimos para donde él quería que yo fuera. Y antes de irse, le dije, Bob, que fuimos a poner Bob. Gracias. La iglesia oró por ti. Te puse en oración. Amén. ¿Y tú sabes qué me dijo? Gracias. Dios, thanks. Thank you. O sea,
escuchó. Él sabe que hay gente orando por él. Y lo más seguro sabía que y eso lo más seguro, porque yo le hablé y dice, yo soy maestro de escuela dominicana. ¿Y cuántos años tú llevas? Y dice, yo llevo 35, yo llevo 20 años enseñando la palabra. ¿Cómo? ¿Y cuántas veces? Entonces se interesó, ¿verdad? Porque se sorprendió que llevara tanto tiempo. ¿Y cuántas veces tú ves esa palabra? ¿Y qué es esto? Pues yo le dije, no, porque esta semana tuve que ir allá y después tuve que ir acá. Eso como que le calconía la mente. Y dice, pero ¿y cuántas veces tú vas a la iglesia? Entonces no hay 3 cultos en la iglesia. ¿Y tú vas a todos los cultos los domingos? Dice, no, yo voy a uno, mamá. Entonces decía, bueno, ok. Porque iba a ser una del rico estado, pero, o sea, eso para que ustedes vean que a veces uno pone unos límites, uno cree que no, que son insalvables, pero Dios se encarga, ¿verdad? Y usted tiene que estar preparado para cuando venga la oportunidad, usted pueda traspasar esa barrera. Y eso yo creo que es importante. Y ahí que uno tiene que estar a tiempo, dando la oportunidad. Dando la oportunidad, fuiste paciente, esperaste la oportunidad. Llevar la palabra. Correcto. Cuando él viste una rendija como esto, por ahí te tiras. Eso tiene que ir acompañado con un modelaje. Un modelaje de años, ¿verdad? De honestidad, de buen trabajo, porque tampoco usted va a darle un modelaje y usted pues no cumple con los compromisos, usted hace lo que le da la gana y usted tiene que, eso se tiene que trabajar. Los actos no son contrarios a lo que habla. Es correcto, usted tiene que trabajar el terreno primero, para entonces cuando usted hable pues sea escuchado. ¿Entiende? Eso pues conlleva tiempo. Y aunque todos estos años que hemos estado juntos, a lo mejor todos esos años no fueron en vano, se trabajó para ese momento específico. Realmente en la relación de él y mía, lo más importante que ha pasado ha sido eso. Pero eso ha costado bastantes años de relación, ¿entiendes? Pero probablemente no importa cuántos años pasaron, pero eso es lo más importante. Víctor, el director de finanzas del hospital, cuando estaba en psiquiatría, para Navidad, ellos beben guillao, pero lo hacen, me dan sus cositas. Entonces me decía, tú puedes ir a la fiestecita para que nos dé, ¿cómo se llama esto? De la primera oración, la invocación. Oye, bueno, porque no participaba de aquello, pero siempre todos los años lo mismo. ¿Sabes qué? Ahora mismo él es el tesorero de la iglesia del Discípulo de Cristo, en Valle Arriba. Y cuando fue a casa, a darme la sorpresa, me dice a mi esposa, yo soy producto no de la iglesia ahorita. Porque mira lo que pasó una vez. Yo estaba en psiquiatría de 28 años. Y psiquiatría no era fácil para la década del 70 y el 80. Sobre los 800 en la población. Pues entonces yo voy para el segundo piso, que llaman 2 altos. Y venía un paciente de escape. Se escapó. Entonces vienen los enfermeros, los que están atiendan detrás de él. Y del personal, pero ese paciente, siempre ellos pasaban por ahí, que iba siempre por todos los pasillos, siempre está tirando coritos, cantando coritos. Y ese paciente siempre ellos llegaban por ahí, y se canta bien, que hay un Dios de poder. Y yo no sé, la cuestión que él venía corriendo en el campo, y cuando me vio mi Dios subo el que me encontré con el de frente, varón de Dios, me quieren dar. Yo le eché el brazo y lo llevaba. Entonces ya venían con la camisa de fuerza que usaban la camisa a coger y rápido te lo ponen y te lo inyectan y para dentro de lo que llaman allá aislamiento. Entonces yo le dije, no hagan nada, le dije al psiquiatra, no hagan nada, déjenme un hijo. Si hay confianza, déjenme un hijo. Le eché el brazo, seguí cantando, hay un Dios de poder, lo metí a la celdita, lo acosté, le hice una oración y no tuvieron que ni que inyectarlo. O sea, Dios obra por sendero misterioso. Porque la palabra nunca torna vacía. Y eso es parte, o sea, que había que trabajar eso, en ese momento había que trabajar. Y ese testimonio no solamente para él, sino para los que estaban trabajando a la revolución. Y
Y lo de la invocación, año tras año, ellos me escapaban y me escapaban. Eso resultó hoy día. Y se resultó para la salvación de otra persona. Ya que Dios obra por sendero misterioso. Ahora, fíjate la palabrita, la última palabrita ahí, abundéis más y más. Dice, agradar a Dios y así abundéis más y más. Fíjate que esta iglesia le había dado una tamaña sorpresa a Pablo. Más de lo que él esperaba. Era una iglesia que no solamente estaba firme, sino que estaba haciendo de modelo a las ciudades alrededor. Eso lo dice en el capítulo 1, eso yo no me lo estoy inventando. ¿Verdad? Él dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya. ¿Verdad? Dice aquí, ¿verdad? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, esta iglesia no solamente había permanecido firme, sino que se había convertido en faro de luz en medio de esa región completa. Fíjate. Pero eso para Pablo no era suficiente. Había margen para mejorar. ¿Ah? Porque Pablo se había dado cuenta de que Dios era tan poderoso y tan poderoso que no hay límites para Dios. No hay límites para Dios. Si tú lo estás haciendo bien, pues mira, vamos a hacerlo mejor. O sea, no hay un límite de que uno diga hasta aquí, este es el límite de la perfección. No. En el Señor no hay tal cosa. Siempre hay margen para mejorar. Por eso es que dice, no conforméis, no os conforméis. Y lo peor que puede hacer el cristiano es conformarse con lo que tiene. O sea, mira, hay más. Y lo lindo de esto es que hay tanta abundancia de bendición para los que le buscan. Hay que ir creciendo. Oiga, que no hay. O sea, eso es, el mar de bendiciones es profundidad. Ay. Y está ahí. Es cuestión de uno meterse y profundizar. Y a veces, me siento como que estoy estancado, como que no sé qué me pasa, y uno como que, tampoco uno se ponga a desesperarse, porque este proceso tampoco es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, pero la disposición, la actitud es muy importante. Eso yo creo que debe estar en cada uno de nosotros, esa hambre. O sea, o pídasela a Dios, Señor, pon hambre en mi corazón de búsqueda de tu voz. Y le voy a decir una cosa, a Dios a veces se le pasa la mano. No se le pasa la mano. Usted no me cree. Usted le pide algo a Dios. Esa naturaleza, bueno, dice la palabra, Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Y si usted le pide de corazón que le dé hambre por la palabra, usted no sabe lo que es eso, ¿sabe? Hasta comiendo en el Burger King. Saca la Biblia y empieza a leerla y comiéndose la papita. Hasta ahí. Porque le pidió a Dios que le diera hambre de su palabra. Atrévase. Atrévase a pedirle a Dios cosas así para que veamos cómo Dios se va. Mire, Dios lo coge en serio y lo hace, ¿sabes? En eso abundéis más y más. ¿Ok? Vamos a seguir. El 2. Vamos a leer del 2 hasta el 6. Vamos a ver, aquí lo tienes. Porque ya sabes que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pero con poder del Señor, con poder de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener sus propias cosas en santidad y honor, no en pasión
ni concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Sigue leyendo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ok. Vamos a ver. ¿Quién se atreve ahí a decir algún comentario de lo que acabamos de leer? Fíjate, Pablo entra a la segunda etapa de la carta. La segunda etapa de la carta. Y entonces ahora saca este tema. ¿Qué pudiese estar pasando en la mente de Pablo? Que Pablo trae a la luz este asunto. Algo que estaba ocurriendo ahí, que le llegó a él vía conocimiento. Y entonces él los está exhortando conforme a ese conocimiento que le ha llegado. O que el Espíritu Santo se la puso. Había una necesidad espiritual que había que suplir. El suplidor por excelencia se llama Espíritu Santo. Es más, yo he tenido experiencia predicando la palabra allá en las prisiones, que el Señor me da unas palabras distintas al bosquejo que yo tenía, y alguien después me dice, hermano, usted me ha traído palabras porque esa situación fue para mí. Yo he tenido esa experiencia. ¿Crees que hay un cambio de bosquejo aquí? Un cambio de bosquejo, sí. Vamos a ver quién va, vamos a ver. No, a mí me luce que Pablo tiene que haberse enterado de algo que estaba sucediendo y les está recordando que obviamente él le había dado las instrucciones según se las dio el Señor de qué hacer y qué no hacer. Y ahí le estamos volviendo otra vez a recordar, por si acaso se están algunos apartando de esa palabra, que vuelvan al camino que tienen que volver. La costumbre en esos lugares. Hablar. La costumbre de los cultos paganos y de los dioses ajenos. Cuando Dios dice en Deuteronomio, Éxodo, Levítico, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que viene es que en los cultos idolátricos había una cosa que se llamaba la orgía sexual, muchos de ellos. Unos de ellos ofrecían personas vivas, animales, y en algunos era relación sexual. Y para ellos, su costumbre cultica, de su costumbre pagana, era que ellos eran tan religiosos como tan fornicarios eran. Era algo que estaba junto en la cultura. Entonces, para ellos eso de ese concepto de que el cuerpo es santo, porque Dios es santo, y que Dios hizo el cuerpo y cada miembro con una función específica, y que el matrimonio es el único sitio aprobado por Dios para las relaciones sexuales. Ellos no nacieron en eso. Ellos nacieron con que el sexo es una hormona que se mueven y hay que sacarla para afuera, y punto, se acabó, como beber y sudar. Entonces había la gente, yo creo que eso lo que está pasando es que la gente se convierte, y hay personas como tienen un proceso como todo, un proceso de aprender una nueva verdad para esa persona, algo que pidió para Dios pero que no es nuevo, y que uno va a pasar por el proceso de poco a poco ir aprendiendo eso y ir poco a poco repudiando eso y ir hasta que uno llegue a aborrecer eso, ¿entiendes? Entonces él le está diciendo que cada uno sepa tener su propia mujer, porque ellos tenían sus prostitutas, ¿me entiendes? Y tenían esa costumbre, y él está diciendo, aquí en el Señor no es así. Está diciendo algo, porque hay una costumbre ahí. O sea, era algo casi cultural. La práctica del sexo religioso. De hecho, habían templos paganos dedicados al sexo religioso. Habían prostitutas religiosas. De hecho, maestro, perdona, ahora que me acuerdo que
Yo vi un programa en Discovery Channel que dieron acerca de los prostíbulos de esos templos. Es una cosa que yo no sé si eso existe hoy en día, pero se veía ahí las fotografías, habían pinturas de pornografía de todas las posiciones y de todas las cosas en esa época. Eso parece una cosa moderna de la época de Pablo. Sí. O sea, que en esa época todo muchachito estaba entrenado en eso y tenía las imágenes, crecieron con esas imágenes de sexo y de orgía y de alcohol y de comida y todo eso, era una idea sola. O sea, que cuando Pablo vio en los tesalonicenses ese crecimiento, él sabe de dónde Dios los había sacado, porque están luchando contra eso. Entonces, es una cosa de la cultura. Esto es una nota que yo leí en la clase de maestro, me voy a leer aquí. En la época de Pablo y en la sociedad romana existía una amplia variedad de valores y prácticas sexuales. Los estándares morales generalmente eran bajos y la castidad se consideraba una restricción ilógica. En otras palabras, era permitido. todo era permitido. De la castidad era que algo ilógico. Se vivía mucho en concubinato. El evangelio va a calar en una región donde hay una cultura donde eso era que normal. Ahora, el evangelio tenía que echar raíces en ese lugar. Y fíjate que el evangelio tuvo auge, pero había que trabajar con la cultura. ¿Entiendes? Había que trabajar con la cultura. Y Pablo tiene que confrontarlo. Hay un momento donde realmente hay que confrontar a las personas, ¿verdad? Con algo que aunque sea cultural, o que tú hayas nacido en eso, que para ti no sea nada malo, porque toda tu vida eso fue lo que tuviste, ahí fue donde te levantaron. Pues ahí el evangelio tiene que trabajar. Y es difícil. Muy difícil. Porque tenían 3 y 4 mujeres y hijos, entonces ¿cómo quedarme con una y dejar? No era, o sea, y la mujer no tenía ningún tipo de posición, o sea, la mujer era ser a la izquierda en esa civilización, ¿entiendes? Pues se habló de la posición de los gnósticos, que obviamente justificaban todo eso. Dice, castiga el cuerpo con todo lo que desea. Castigo, todo lo que desea el cuerpo, pues dáselo. El cuerpo es malo. Para que pueda salvar el espíritu. Y eso era casi justificable. Ellos se trataban de justificar, ¿verdad? Con todo eso. Y el evangelio tiene que enfrentar eso. No importa que eso hubiese sido antipático para ellos, porque probablemente pudiese haber sonado antipático, pero había que poner las cosas en su sitio, ¿verdad? En Corintio, cuando nosotros fuimos allá en el 2010, el templo principal, alrededor había lo que según la guía, varios prostíbulos, y estos prostíbulos eran subterráneos y más grandes en extensión que el mismo templo. Es decir, que abundaba la lujuria y como él decía. Tenían que estar las huellas que iban derechito al templo. Y Éfeso lo mismo. Y como tenía su propio puerto para comerciar, me imagino que ahí se aprovechaba. Hay 2 cosas aquí que dicen. Clave para la pureza moral. La iglesia debe sostener un compromiso bíblico de pureza sexual. La actitud mundana que produce un comportamiento sexual inmoral rechaza a Dios y a sus caminos. Entonces, refiriéndose a los versículos que se leyeron, del 3 al 6, reconoce que la santificación incluye la pureza sexual y el autocontrol moral. Nunca defraudes a los demás, o sea, no engañes a otras personas a través del establecimiento de vínculos sexuales zapatos. Fíjate que es tan importante el hecho, ¿verdad? De que aquí, obviamente, esto estaba sucediendo dentro de la iglesia, ¿sabes? O sea, Pablo no está diciendo esto porque está sucediendo fuera de la iglesia, está sucediendo dentro de la iglesia. Porque mira lo que dice, que ninguno
agravien y engañen a su hermano. O sea que la práctica estaba dentro de la iglesia. O sea, tú levantas una iglesia, obviamente, en un lugar donde la práctica es esa, pues obviamente, pues, tú empiezas a llevar el evangelio y hablas del Señor, pero llega un momento donde realmente tienes que poner las cosas donde tienen que estar, donde no tienen que ponerse, ¿verdad? Y eso, pues, eso a veces no tenemos que tener, no debemos tener el temor suficiente para decirle a las personas, ¿verdad? Esto, que aunque tú lo traes de allá, esto no está bien de la creencia. A veces se nos hace difícil, ¿verdad? Porque tú dices, para esa persona eso no es normal. Cosa que yo me he dado cuenta de que, ¿sabes? Que la Biblia lo dice, pero que el pecado sexual, el tipo que sea el de la codicia, sea el de adulterio, sea el del divorcio inapropiado, como sea, es un pecado que afecta el espíritu y marca el espíritu de una manera que el hombre no puede percibir eso del modo que Dios lo dice. El hombre natural no lo puede percibir, y como es una cosa natural de los instintos, el hombre es afectado con esa conducta y vive necesitando eso como el café o como un cigarrillo. Es una cosa necesaria que él no vincula, como la Biblia nos enseña, ¿verdad? De que cualquier pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Si es un pecado contra su propio cuerpo, uno no sabe eso y uno le enseñaron que eso era normal, natural, pero uno lo repitió, uno grabó en memoria eso. Entonces uno tiene que decir, wow, yo tengo 50 años haciendo eso, he sido 50 años un ladrón de la santidad, he sido 50 años un grabador en la célula de una costumbre anti Dios. Ahora yo tengo que obedecer a Dios, porque Dios dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredan el reino de los cielos. O sea que hay que ponerlo en la perspectiva y dice, mira, allá arriba no entra nadie así. Y yo digo, y yo no me quiero perder, ¿verdad? Pero que la gente que no sabe la palabra de Dios desconoce que los pecados sexuales son pecados que denigran y violan el espíritu de uno y que apartan el Espíritu Santo completamente, pero el espíritu de uno lo destruye completamente. Sí. Y eso como destruye el alma, es una cosa terrible. O sea, yo creo que hay prácticas donde a veces nosotros pues nos nacimos haciendo eso, ¿verdad? Y yo no me refiero solamente a las prácticas sexuales, puede ser cualquier práctica que pues, nacimos en eso y a veces pues lo hacemos de una forma automática, ¿verdad? Muchos no a veces hemos salido de eso. Uno tiene que confrontar eso. Porque como dice aquí, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a que a santificación. Y precisamente cuando realmente nosotros entendemos eso en nuestra vida y entonces decimos, esto yo lo voy a dejar porque esto no le agrada a Dios, aunque sea una práctica común en mi vida, pero cuando yo decido eso, entonces Dios te da ¿qué? El poder suficiente para poder rechazar lo que sea, ese hábito, esa costumbre. Con la bebida me pasó eso a mí. La bebida. Sí. Y el fumar y el cigarrillo. El cigarrillo. Sí. Muchas cosas que a veces nosotros, mire, hay gente que ven películas y muchos son los caminos. Nada malo ver películas de ese tipo o ver películas también medias ordinarias, pero que también tienen su cosita, ¿verdad? Y a veces pues, mire, a veces uno tiene que comenzar a hacer unos cambios en la vida. Eso es parte precisamente de lo que yo estaba hablando al principio de la clase. Hay cosas que hay que sacrificar. Víctor, quizás no venga mucho tiempo, pero estaba pasando por mi casa con el hijo mío mayor. Estaba en fornicación. Yo lo puse en su lugar por la palabra. Cosa que caí más arriba. Pero eso era todos los días ahí. Ya casi no venía a casa. Pero un día llegó y dice, papi, pensándolo bien, quiero arreglar las cosas. ¿Quieres arreglar las cosas? Yo quiero ser tu padre.
esposa y yo fuimos, los casamos, le servimos de padrino, le hicimos una fiestecita ahí simple, los casamos, le ayudamos a acomodar en una casita y están viniendo a la iglesia. El pueblo que pasaron hace poco un domingo, que tú le ministraste después que la muchacha pasó, como que se reconcilió, se entregó, no sé. Entonces él pasó con la muchacha y están viniendo a la iglesia, creo que están en la clase ahí. Pero si tú no siembras si tú le entras lo malo a tu casa, te contamina tu casa también. Entonces los vecinos y... No, es que uno como sabe, uno es el que tiene, ¿verdad? Ese discernimiento y ese llamado a exhortar, pero uno tiene que hacerlo. A Pablo no le tembló la mano, ¿sabes? Él tenía una iglesia tremenda, estaba siendo próspera, pero había que poner unas cositas en orden, ¿verdad? ¿Estamos? Yo creo que estamos, yo creo que lo damos para la primera camino, la segunda avenida. En el resumen de la próxima vez. Vamos a la cultura. Adiós. Dale. El hombre grande.